Muy buenas a todos, soy Loujon y aquí estamos nuevamente en un nuevo fanfic que les vengo a traer. Es un fanfic crossover entre los mundos de Battlefield y High School of the Dead. Sin más nada que decir, comencemos. Una frágil pero esperanzadora paz se encontraba en el continente asiático. Estados Unidos refuerza las bajas sufridas. Posterior al almirante Chan, China retrocede a reorganizar y disolver gran parte de sus fuerzas, mientras que el imperialismo ruso estaba en su total descubierto, expuesto en todos los rincones del mundo. Todo parecía llegar a su final, el final de un acontecimiento que será recordado por la ineptitud inexplicable de un solo individuo que perdió todo su honor para alcanzar una pizca de poder, esa misma pizca que provocó su derrumbe y caída desde los pilares que lo sostenían. Pero no todo olía a rosas. En el fondo, algo está creciendo en lo más profundo de la vasta oscuridad. Para esta nueva amenaza, la guerra jamás dejará de existir, cambiará y evolucionará, y en el clímax de la tensión, la guerra volverá junto a ellos. Varados en un vasto océano profundo, comunicaciones cortadas como si hubieran puesto un muro de concreto gigante entre ellos y el resto del mundo, nuestra flota naval atravesó por momentos inauditos. Como es normal, toda sociedad depende de unos a los otros, común en lo que respecta a la ley de la naturaleza, como si se tratase de las raíces de un árbol, nosotros somos esas raíces, las cuales conforman el tronco del árbol que sostenemos. El Luz Valkyria. Es muy común al despertar tras un sueño, que en muchas ocasiones menos de 2 horas, saludar a tus compañeros de camarote, lavarse la cara, tener la común rutina de limpiar tu equipamiento. Encontrar a nuestros pelotones dispersos por todo el buque tras una batalla precedida, los nervios de nuestra gente estaban descansados, escuchándose una paz y tranquilidad. Las cosas más irrelevantes y intrascendentes pasaban a ser grandes temas de conversación mientras nos brindaban nuestra amarga ración de comida, sin darle relevancia al tipo de personas con la cual nos encontremos, cuya variación en nuestra fuerza armada era abundante. Habían muchachos jóvenes, siempre alegres y dispuestos a tener una conversación agradable, eran hombres que siempre eran rodeados de un ambiente de respeto y que lograban resolver muchos conflictos con la palabra adecuada. También estarían los hombres de barba cerrada y robustos, en un lenguaje más informal, el típico hombre de Texas. Tipos de poco fiar que durante las horas de trabajo se marchaban a fumar un cigarrillo para echarse un ronquido, y en los descansos sabían charlar con un desconcertante buen humor. Por supuesto, también estaban los que pasaban inadvertidos. Me considero de este grupo, que muchos no conocían hasta que morían de un disparo en plena frente, pero a la hora de reparar o entrar en un combate de choque, Garrison siempre elegía sobre el resto. Para alegría de muchos, nuestro equipo, Tombstone, era el favorito del almirante Garrison, palabra que para nosotros no nos hacía gracia alguna. Ser los favoritos conllevaba la asignación de trabajos y objetivos más laboriosos y peligrosos. Aunque para mí, la característica de ser los favoritos carecía de importancia. La muerte en la guerra es la misma mierda, con la única diferencia de que un gilipollas es más prioritario que otro gilipollas, que esté detrás limpiando los fusiles. Muchos soldados, mayoritariamente novatos en nuestra rama, se albergan en las noches en el camarote de mi compañero capitán Kimble Irish para escuchar las anécdotas narradas con su típica forma de contar las cosas, añadiéndole sus quejas moralistas que pocos toman en cuenta sabiendo el contexto de lo que habíamos pasado en esos oscuros pero para algunos, iridiscentes días que representaron el despertar del brillo, el cual representaba nuestra cercana victoria, además de siempre vestir su gorro de lana verdoso, que fue regalo mío por uno de sus cumpleaños. En las noches siempre se le ve observando fotos de su hogar en Nueva York y a su esposa y 3 hijos. En la otra cara de la moneda estaba Pac, un muchacho prometedor pero obstinado a la hora de la asignación de múltiples tareas para cumplir en un corto periodo de tiempo. Al contrario de su compañero, siempre alababa todas nuestras hazañas, como si hayan sido realmente necesarias para cumplir nuestro objetivo. La situación en el Valkyria era de calibre fuerte. En algunos días, soldados desaparecían en las noches y en el día se les encontraba su casco, rifle, todo el equipamiento ligero básico de un soldado dispersos por su habitación, abandonados, como basura dejada atrás.
Horas después eran encontrados borrachos o con un arma temblando apuntándose a la cara, para terminar detenidos por el escuadrón de la policía militar y trasladados a un consejo de guerra, mayormente son cambiados de escuadrón o flotilla naval. Luego de ese horror momentáneo era común que el almirante Garrison dé un corto discurso motivador poniendo a Tombstone como un ejemplo, aunque la mayoría sabe que nos idolatra por la única razón de que le hemos salvado el trasero en múltiples ocasiones. Una mañana despierto, saliendo de mi camarín, colocando mi pistola en mi cinto y salía a vagabundear por la pista de aterrizaje, mirando el cielo azul junto al sol resplandeciendo por la lejanía, para fijarme en cómo Irish estaba sentado sobre una caja con sus dos manos, apoyándose en su barbilla centrado en sus pensamientos, muy posiblemente sobre lo últimamente ocurrido en estos largos días varados en pleno mar, con los suministros comestibles acabándose como migajas de pan, tras encontrar con una paloma hambrienta en plena playa. Acercándome a Irish, mientras el megáfono hacía su ruido estremecedor indicando que un telecomunicado iniciaba. La información brindada era desalentadora, pero desgraciadamente se estaba volviendo común. Otros soldados habían desaparecido, pero esta vez sus equipos también faltaban. ¿Para qué necesitaban sus equipos? Sonaba en la mente de cada persona que escuchaba el comunicado. Mientras todo esto era informado, movería mi mano hasta el hombro derecho de Irish. Y para cuando hago tacto con su hombro, una explosión como si de un relámpago se tratase escucharíamos, empujaría a Irish para mi dirección, mientras me giraba para correr hacia la entrada de la planta inferior del portaaviones. ¿Qué sucede? Un Irish agitado y sorprendido observaría cómo una de nuestras últimas lanchas disponibles saldría despedida de la boca de nuestra Valkyria y se dirigía hacia el norte. Aún aturdido por la explosión, Garrison llamaría con un tono inquieto, notando sus nervios y titubeos a Tombstone para que persigan a esa lancha. En el puerto nos esperaría Pac parado, firmemente vistiendo la ropa de soldado incompleta, una bufanda a cuadros negros y blancos y su carabina en manos, esperándonos para subirnos inmediatamente en la lancha arrancando el motor, mientras que la sombra del puerto del Valkyria desaparecía para ser tapados por el alumbrante sol. Observaría el mar mientras en mi cabeza solo pasaban pensamientos que solo tenían que ver con los soldados fugitivos que teníamos como objetivos. ¿Acaso eran infiltrados? ¿Eran locos? ¿O solo estaban asustados y querían volver a casa? Si caían en combate o en paz, serían vistos por los demás con los ojos pálidos y pensativos, mientras que algún amigo decía que lo sucedido era prevenible. En ambos casos la víctima siempre se los veían fijos e inmóviles en la tierra de nadie, como si de una maldición se tratase. En este tipo de situación la frase "mejor ser cobarde 5 minutos que muerto toda la vida" cobraba mucho sentido en este momento. ¿Quién es el más valiente? Mientras la brisa recorría nuestros cuellos, deseando volver a nuestra base para disfrutar de nuestro tiempo libre en los camarotes, veríamos la desembarcación del objetivo en unas grandes costas que se volvían de mayor tamaño mediante nuestro acercamiento era más próximo. Los individuos despavoridos se infiltraban en plena selva verde. Irish se levantaría con sorpresa y apuntaría al cielo. Un estremecedor ruido nos aturdiría hasta el punto de hacernos caer al piso de la lancha. Mi mirada se centraría desconcertado en el cielo que se había vuelto gris por causa de un humo que formaba una línea que llegaba a un avión de combate con nacionalidad desconocida, dirigiéndose a esa misma isla. Ese sonido que quebraría a cualquier inexperto que no haya tocado jamás un campo de batalla con apenas sentirlo sea de lejos o a su lado. Esos hombres que lejos del frente resumían al ejército como hermanos de armas o el cuento de la camaradería. Irish, asustado y temblando, tomaría el control nuevamente de nuestra máquina y girando un volantazo para estabilizar el vehículo, el cual se había posicionado incorrectamente. Tan brusco movimiento generó que el agua se metiera como un germen al cuerpo humano. En plena media mañana caeríamos en la playa, enterrándonos los zapatos de la arena mojada. La zona tenía un hedor espantoso, pero nuestra misión era clara y concisa. Persiguiendo a nuestros objetivos seguiría pensando en la gran variedad de razones de por qué lo hubieran hecho. Irish, mientras corría, dejaría su observación del asunto. Wrecker, aquí algunos se pegan tiros por miedo a la muerte, y otros se pegan tiros por no ser admitidos como voluntarios al empezar esta guerra. ¿Cómo deberíamos considerar a estos? ¿Por qué los perseguimos? Realmente me cuesta demasiado comprenderlo, hermano.
Irish sabía lo que pasaba, podía comprender muy bien a la nueva mente humana. Si alguien no poseía el cuerpo endurecido para combatir, estaba destinado a ser hundido por la deriva, como un navío derrotado, repleto de nervios mientras la lluvia de fuego hechas balas lo rodeaban y golpeaban. Pero también comprendía que los que querían aflojar nuestro lazo que forjaba nuestra hermandad, podían irse al demonio. En el campo de batalla todas nuestras capacidades eran puestas en observación por nuestra patria, nuestro honor y orgullo. La vegetación de la isla, árboles grandes manchados de savia, partes de selva pelados por reciente impacto con fuego de artillería, que generaba huecos gris y negros, color más común de la ceniza del fuego que reinó aquí hace tiempo, árboles cortados, que formaban puntiagudos y filosos trozos de madera, que rozaban nuestros cuerpos golpeando ferozmente por nuestra velocidad al correr. Mientras más y más corríamos notaríamos la vegetación desaparecer y encontrarnos en una especie de pradera. Irish, el que seguía pensando, notaría algo. Una emboscada enemiga con una ráfaga brutal. Los dos objetivos serían acribillados por una tormenta de fuego y provocaría que cada uno de nosotros nos tiráramos al suelo, mientras escuchábamos los aterradores gritos sin esperanza de nuestros compañeros. Era totalmente imposible para nosotros lo que ocurría, la guerra supuestamente había acabado y ahora estábamos siendo atacados por una emboscada proveniente de lo que parecía ser China. Nuestras miradas estaban enfocadas en cada uno de nosotros. Se notaba el miedo de Pak, el cual es normal pensar lo peor en su situación, siendo tan joven aún para acabar de esa forma. A pesar del estallido tormentoso de balas y fuego lanzado, solamente se escuchaba un sonido de pisadas lentas que se dirigían hacia nuestra ubicación. El sonido de las armas mientras el seguro era quitado parecía a simple vista un sonido tranquilo y con calma, pero para un soldado atrapado rodeado de enemigos, ese sonido era uno de los más aterradores que nunca desearías escuchar. Dos de esos tipos chinos tomarían mis brazos y me pondrían de rodillas mientras veía a mis compañeros siendo arrastrados a mi lado con una brutalidad que parecía que estemos a punto de ser ejecutados. Los minutos pasaban y los soldados se quedaban inmóviles mientras el sonido del motor una camioneta se escuchaba y acercaba. Nuestros ojos estaban totalmente pálidos y llorosos. Luego de tanta pelea íbamos a acabar de una forma tan innecesaria, mientras nos sujetaban de los hombros para que no intentemos fugarnos, algo que sería totalmente estúpidos tomando en cuenta que nos quitaron las armas y, además, no somos más rápidos que una bala. La camioneta se detendría delante de nosotros y de ella se bajaría un sujeto de origen asiático, muy posiblemente chino, con una sonrisa que infundía terror a nuestros interiores, vestido con un uniforme militar condecorado con grandes y relucientes medallas, las cuales se movían chocándose mientras el hombre se acercaba a nosotros. Ya se miraron en los pantalones. Soy Liam. Aun con su sonrisa despreciable y aterradora, se pararía enfrente nuestro para observarnos con detenimiento mientras miraba a los dos objetivos fallecidos y despedazados por el fuego de las armas enemigas. ¡Oh, demonios! A este lo hicieron pedazos. Sin poder que pensar en este día que cada vez se volvía peor, solo escucharíamos al general enemigo alabar a sus hombres por el crimen de guerra que habían cometido. El resto de sus muchachos, mayormente jóvenes, se acercarían hacia nosotros para apuntarnos. Vamos a divertirnos con ellos, decapitaré a uno y lo colgaré en mi pared. Arrebatándole el fusil de uno de sus soldados, acercándose a Pak, mientras este lo miraba con sus ojos, previniendo perfectamente lo que iba a ocurrir, eso que nadie quiere que le pase, enfocaría fijamente a los ojos de Liam con una determinación, aun siendo consciente de su situación, sentiría la fría sensación de la culata del rifle chino, siendo chocada limpia y dolorosamente contra su frente, para caer inmóvil en el suelo. Liam soltaría una carcajada mientras levantaba el arma para volver a encestar el próximo golpe. Irish movía su cabeza de acostados, dando a entender que negaba su situación actual, mirando el cuerpo de su amigo casi hermano tirado, impulsaría sus piernas y rodillas para conseguir levantarse, con una fuerza descomunal lograría librarse de la persona que imposibilitaba su movimiento, sin importarle para nada su situación, haría que Liam sintiera su furia convertida a un golpe en la cara, tirándolo al suelo de una forma humillante.
Aprovechando la situación imitaría los movimientos de Irish para librarme de mi sujetador y tomaría el arma de cinto del sujeto que sujetaba de los brazos a Irish, colocaría mis ojos fijamente en la mira, con mi dedo índice desactivaría el seguro, los próximos segundos lo único que observaba era el destello desprendiéndose de la punta del arma, todo esto ocurría tan lento para nosotros, pero las aprovechábamos al máximo para conseguir nuestra salvación. Giraría el arma de mano hasta la cabeza de la persona que estaba a mis espaldas, la sangre que expulsaría de sus ojos me gotearía manchándome el rostro, lo he acabado. Un soldado intentaría ayudar a Liang, tomándolo del brazo y jalando con algo de esfuerzo, alborotado general chino pidiendo a gritos nuestra inmediata ejecución como si de perros salvajes que mordieron a su dueño se tratase, sería soltado por su hombre sufriendo un dolor indescriptible en su pierna, uno de los objetivos se arrastró hacia él para morderlo hasta cortar con sus dientes toda su carne, su extremidad era brutalmente desmembrada, la mordedura en cada segundo que pasaba parecía introducirse aún más dentro de la carne del soldado, que no le toma tiempo siquiera a responder con su cuerpo apegado al piso sufriendo su desgracia. Los soldados chinos horrorizados con la escena, verían como el otro objetivo se levantaría con todo su cuerpo repleto de agujeros a causa de las balas, por nuestra parte en cambio aprovecharíamos esta situación para tomar las armas principales de nuestros enemigos, mientras nos recuperábamos de ese mal sabor de boca que generó la anterior escena. El general Liang pondría sus manos en el suelo y rodaría para evitar ser tocado por esa abominación que antes era conocido como un compañero para nosotros. Ahora era un monstruo con vida. Sin pensarlo dos veces se marcharía subiéndose a la camioneta y acelerando mientras escuchaba las ráfagas de fuego que Irish lanzaba con su fusil. Uno de los monstruos se le acercaba, obligándome a apuntarle y gritarle que parase inmediatamente, sin recibir una respuesta además de los gemidos y gruñidos de esta bestia, jalaría del gatillo para darle en la cabeza, haciendo que se desplome en el suelo. Irish se daría la vuelta y apuntaría al segundo objetivo, mientras que con sus manos desgarraba el estómago del otro soldado chino, las tripas saliendo mientras parecía estar disfrutándolo nos seguiría dejando perplejos. Esto es una escena que jamás nos olvidaremos y quedará grabada hasta nuestra tumba. Todos pensarían que luego de una tercera guerra mundial, el ser humano no sería capaz de notar algo peor. Pero siempre hay algo peor. Acercándonos a Pak, pondría mis manos en su cuello para sentir si aún estaba vivo, confirmando mis dudas al sentir aún su pulso, pasaría mis manos a través de sus brazos y lo levantaría con la ayuda de Irish. Cuando levantábamos la mirada hacia el frente el resto de soldados que creíamos muertos se levantarían con una mirada sombría y totalmente aterradora, al saber de nuestra presencia nos brindarían unos quejidos elevados, mientras se acercaban a nosotros posiblemente con la esperanza de devorarnos como nuestro amigo lo hizo con el suyo. ¿Qué mierda es esto, Wrecker? Bueno amigos, hasta aquí termina el prólogo de esta historia. Como siempre, me gustaría que me digan mis errores y en qué debo mejorar. Un agradecimiento al Calamardo por sus consejos y bueno. Espero que les haya gustado. Si les gustó suscríbanse y si no les gustó suscríbanse igual. Nos vemos.